Buenas tardes, que les hable es el arquitecto José Ábalos Manco. Estamos en la tercera clase de lo que es saneamiento físico legal, ¿no? Vamos a determinar el tema de hoy día, prosiguiendo con lo que es el saneamiento del Sistema Nacional de Catastro Predial. Vamos a retomar un poco la ficha anterior, actualización permanente. Uno de los puntos importantes que nosotros visualizamos en lo que es el saneamiento físico legal y que dio lugar a la ley 2829-4, Sistema Nacional Integrado de Catastro, ¿no?, Predial, es el hecho de determinar, por ejemplo, su permanencia de información. O sea que la información que levantemos en el catastro previo a, ¿no?, un saneamiento físico legal implica determinar, ¿no?, por ejemplo, en este caso, el catastro antiguo, ¿no?, o sea, lo existente, lo que nosotros podemos llamar en muchos casos información de la ciudad catastral. Acuérdense que hemos visto tres casos, ¿no? Una zona que nosotros podemos determinar zona catastrada cuando se ha intervenido ya con el catastro, pero con un catastro actualizado, con el catastro moderno, ¿no? Y la otra es la zona, por ejemplo, que es no catastrada, donde definitivamente no hemos entrado, generalmente es casi la mayor parte de las municipalidades del Perú, que no se tiene ninguna intervención respecto a las nuevas normas catastrales. Y después la zona catastral. La zona catastral es donde se está haciendo algún proceso, ¿no?, dentro de lo que es el marco de la normatividad actual, ya sea topográfico, ya sea cartográfico, ya sea alfanumérico, pero que no haya logrado culminar con el catastro. Muchas de las municipalidades están en ese proceso, o sea, están haciendo cartografía, ¿no?, están haciendo, inclusive yo diría que casi el 80% de esta cartografía en base a la ley, a la norma, ¿no?, a través del IGN, pero el tema alfanumérico, ¿no?, no lo hacen, ¿no? Entonces, como que hay debilidad, pero ya estamos viendo que zonas como San Martín de Porras, que se hizo un catastro, no sé si se ha actualizado o no, pero es una zona catastrada, ¿no? Pero hablamos, por ejemplo, en Miraflores, San Juan del Lurigancho, Villa María del Triunfo, están trabajando una cartografía bajo la nueva data, nuevo dato, y realmente estamos trabajando entre la norma cartográfica, pero no es masivo, es puntual, no estamos haciendo trabajo puntual. Entonces veamos que esta zona es catastral, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a ver que esta zona catastral que contienen, digamos, los perímetros de las municipalidades, nosotros lo que vamos a hacer es intervenir con el catastro, ¿no? Esos datos nosotros nos va a permitir, por ejemplo, actualizar el catastro a lo que es la realidad anterior y después llevarlo a una actualización o a un mantenimiento catastral con el paso de los años, ¿no? Ya ese catastro primero que tenemos ha sido variado en una partida electrónica donde cada elemento predial urbano ya está digitalizado, ya está estandarizado. Estamos hablando de una unidad catastral, ¿no? Entonces, esto es importante porque ya estamos hablando de varios elementos dentro de la formalización, del saneamiento, ¿no? Hablamos que el que es informal definitivamente no está saneado, ¿no es cierto? Tiene una informalidad que ahora entenderán que no es una cosa de un solo motivo informal. Puede haber varios motivos de la informalidad, ¿no? La informalidad se puede dar en el predio, se puede dar en la ciudad, ¿no? Se puede dar a veces con algo que está registrado, ¿no?, en SUNAR, ¿no? Es muy evidente que el primer motivo de llegar a una formalidad, llegar a sanear algo informal, es la propiedad, ¿no? La propiedad es el primer elemento. Sin la propiedad no podemos hacer ningún saneamiento más, ¿no? Si no regularizo, no saneo, no formalizo la propiedad, yo no puedo hacer un segundo acto posterior, porque ¿dónde lo registraría? Cualquier acto registral, el propietario es el único que puede llevarlo a SUNAR. Un posesionario no lo puede hacer. Por lo tanto, estaría acumulando ese posesionario con muchas informalidades, cosa que en el caso del propietario no. Entonces, nosotros vemos si el propietario llega a tener una evaluación catastral, está en una zona catastrada, ¿no?, y tenemos que ya la matriz, ¿no?, siempre hay que tomar en cuenta que los códigos de predio nacen siempre de una matriz, de un ente mayor, ¿no?, de una parcela, de un área mayor, comunidad campesina. Si nosotros llegamos a esos predios, ¿no?,
matrices, ¿no? En donde la ciudad comienza a formarse, los diferentes distritos, ¿no? Comienzan a desmembrarse de la gran matriz. El hecho de que esta matriz ya tenga un código, una partida electrónica, nos ayuda bastante. ¿Por qué? Porque a raíz de esa partida electrónica vamos a comenzar a desmembrar, y cada desmembración que yo haga, cada acto que haga aquí en esta zona, ¿no? Cada vez que formalice en este lugar, va a anteceder, va a ser posteriormente a lo que es la partida electrónica. O sea, ese es su nacimiento inicial, ¿no? Es como cuando yo lleve a un predio, pasan los años, lo llevo al 2017, ¿no? Y este predio es de 1800. Si esta partida electrónica de 1800, o sea, ya lo llevé al de 1800 a una partida electrónica, lo que voy a hacer para poder saber mi tracto sucesivo, para saber los antecedentes, es regresar a la matriz. Y la matriz ya está, digamos, sistematizada. Nuestro trabajo de regresar al estudio para revisar qué es lo que ha pasado durante todos estos años y llegar a lo actual va a ser mucho más simple. Pero si esta matriz no ha sido trabajada, entonces cada acto que nosotros hagamos van a ser puntuales, o sea, no va a generar pues un saneamiento integral, solamente un saneamiento puntual. O sea, solamente trabajaríamos, por ejemplo, este de acá, a lo mejor este de acá, pero no trabajamos el principal. Es como sucede en la construcción. Actualmente nosotros tenemos los procesos administrativos municipales, digamos, totalmente distorsionados, ¿no? La gente cree que primero hay que, digamos, construir y después regularizar, ¿no? Casi la mayor parte sabe eso, ¿no? La mayor parte de la gente cree que que siempre vamos a encontrar el terreno sin el tema de infraestructura urbana. O sea, uno se acostumbra a recibir un terreno sin luz, agua y desagüe, sin pistas ni veredas. La norma del Reglamento Nacional de Edificaciones indica que primero deben hacer los servicios urbanos de infraestructura: luz, agua, desagüe, pistas, veredas, y después uno adquirir el terreno. Ya, ese procedimiento se pierde y la gente lo que hace es asentar lo informal como procedimiento administrativo. Es algo similar a esto. Nosotros deberíamos, en el saneamiento, ¿no?, sanear la matriz y de ahí trabajar todo lo demás. ¿Qué significa sanear la matriz? Pues un tema retroactivo, un tema de revisión registral, irnos al año que está y ver la primera de dominio o los primeros inscripciones y comenzar a ver qué sucedió en cada caso. Eso demora, eso es demasiado, digamos, no hablemos monetariamente, pero en tiempo demora bastante. Pero lo primero que deberíamos hacer, ¿no?, tener todas nuestras parcelas matrices de repente saneadas y empezar a ver qué ha sucedido después. Este tema, por ejemplo, es tan importante porque va a llegar un momento en que la matriz debe estar saneada y todo lo que ocurra ahí, digamos que ese saneamiento de matrices pues debería empezar a hacerse, porque de todas maneras al final cualquier acto que yo haga siempre se va a regir a esto y vamos a estar pues manejando una información no general sino solamente puntual, ¿no? Y deberíamos manejar algo general. Sucede lo mismo con el catastro. Ya le dije al inicio, ya no es prioridad el saneamiento físico legal de los predios, ya no es prioridad. No es que no hay que hacerlo, sí hay que hacerlo, pero ha surgido otro problema mucho mayor, ¿no?, que el predio mismo. Porque si yo sigo saneando los predios, el problema sigue creciendo en lo mayor. ¿Cuál es lo mayor? La ciudad. La ciudad es la que está colapsando en informalidad. Y no hablemos de un informal comercial, estamos hablando informalidad institucional, informalidad de seguridad, informalidad de la construcción, informalidad de los entes administrativos, informalidad de todas las autoridades. Entonces vemos que el terreno pues donde estamos viviendo, el Perú, es una tremenda área informal, ¿no? Nadie puede decir que todos los actos que se estén haciendo en las diferentes entidades, entonces dirá, no tienen valor legal. A lo mejor estamos trabajando sobre entes que no están manejando el tema real de la propiedad, ¿no? Solamente el hecho del cambio de datum es algo importante. Las entidades no han podido cambiarlo y siguen funcionando. Y estamos hablando de entidades que manejan la propiedad. SUNAT,
higiene, ¿no? Municipalidades, ministerios. Entonces, dígame cuál es la prioridad del saneamiento en el Perú. Las ciudades. Hay que sanear las ciudades. ¿Y cómo empezamos a sanear las ciudades? Hacer un inventario, hacer un catastro y después de eso planificar. ¿Y cómo planificar? Con el mismo catastro tenemos que tener. Se dan cuenta que todo nace de ahí. Es tan importante, tan simple, pero nace de ahí, ¿no? Pero como digo, la prioridad ahorita son las ciudades. Ya nos dio una alerta ¿cómo se llama? La naturaleza. Nos mostró en la máxima impotencia, ¿no? De nuestras autoridades para poder parar un solo evento natural de los 4 o 5 que tiene el Perú. ¿Y ha afectado esa zona? El tema es que definitivamente la zona norte ha sido afectada. Lo que hemos visto, no tengo conocimiento exacto, pero la conclusión es esta. Si la zona norte ha sido afectada, y lo que hemos visto por televisión, algunos, ¿no? O algunos, o sea, son casos muy digamos, típicos: Catacaos, Piura, Chiclayo, ¿no? Lambayeque. El norte definitivamente ha tenido problemas muy graves, ¿no? Y ese problema grave del norte pues, ha llevado a que no tenemos, digamos, una real validez de esos temas. O sea, sé que son infraestructura civil construida y definitivamente ha tenido que aislarse de todo el tema de Hueco, porque si no hubiese sido una noticia, es como que la Tarjea también está aislada de las zonas de quebradas, ¿no? Pero nadie sabe que por ahí ha podido llegar, pero se supone que no ha sido atacada. El otro es un tremendo proyecto, digamos, energético, hidroeléctrico, ¿no? Hidrológico, ¿no? Que permite, digamos, a ser evaluado. Lo que usted dice es cierto. ¿Qué están haciendo las autoridades para evaluar lo que no colapsó? Que puede estar a punto de colapsar. Por eso le decía, el tema de reconstrucción es un tema que se está tomando muy a la ligera. Que usted lea el plan de reconstrucción que salió en abril, ¿no? Con el presupuesto que se da, y realmente dice, hemos hecho el inventario, sí, pero el inventario de qué, de lo que ha sucedido, o sea, de lo que yo he visto, y de lo que no he visto, y de lo que no se ha caído. ¿Tengo la situación real de eso? Olmos, ¿no? Pueden ser a lo mejor Gallito Ciego, ¿no? Estamos hablando de zonas, en la misma Tarjea, de zonas que nosotros sabemos que no le ha pasado nada, pero ¿cómo quedó después de eso? No sabemos, ese es el inventario. El inventario no se hace solamente de lo que he visto que ha colapsado. Hay zonas que no han colapsado. Pero no solamente los huaicos, sino las lluvias, por ejemplo, por México. Por eso le digo, de los eventos naturales, digamos, que atacan al suelo peruano, son las lluvias a través de inundaciones, los sismos, tsunami y los huaicos, ¿ya? En ese caso se activó los huaicos, se activaron las inundaciones, lluvias, ¿no? Estamos esperando que venga un terremoto y un tsunami para que se complete todo ¿no? Estamos viendo de que es peligroso, el Perú está muy desamparado, está muy, digamos, desprovisto para poder contener la naturaleza, ¿no? Yo, por ejemplo, solamente diría, como le dije la vez pasada, ¿no? ¿Qué tan importante es que veamos, por ejemplo, que empiecen a evaluar el río Rímac? ¿No es importante? Antiguamente, cuando construyeron el puente Balta, eran como 5 ríos para diferencia. ¿Ya ven? Donde están si iba a salir el río, ahí era antes su cauce. Por eso usted tiene razón. Estaba poquito para hacer. Estaba así por un tris de reventarlo. Entonces va a pasar de nuevo. Entonces, y cuando pase lo va a agarrar débil. Entonces digo, nosotros no somos pues ingenieros civiles especialistas hidráulicos. A lo mejor no, a lo mejor sí, ¿no? Pero creo que con un mínimo criterio técnico, vamos a decir que en la próxima no va a necesitar la misma fuerza que pasó antes y que lo dejó casi por colapsar. No, basta que pase algo, se ha quedado un solo pie. Y yo no veo que alguien, sí, pues se quedó un solo pie, porque lo ha carcomido, pero no logró tumbarlo. Entonces, ¿estamos haciendo algo por eso? No, estamos inaugurando cosas que no sirven, ¿no? No nos preocupamos en lo otro, ¿no? Eso es un tema muy importante, por eso.
Por eso digo, las preocupaciones ahora deben estar orientadas a la ciudad. Mira, hemos llegado al tema en el cual la 28-29-4 indica que después de que se haga, ¿no?, el saneamiento de edificaciones, debe hacerse algo integral como objetivo principal. No, ya después de 13 años, lo integral ya ahorita es importante. Si no atendemos los temas integrales de ciudad, de nada sirve que hagamos cosas puntuales. No sirve. Lo integral es lo que es prevenir nuevos proyectos, solucionar lo que se cayó, pero la prevención es importante. Y la prevención en Lima parece que no lo han tomado nada a favor, nada en cuenta, ¿no? Y ese es un problema, ¿no? Vamos a pasar esto que lo vimos la vez pasada, ¿no? Secretaría Técnica, Sistema Geodésico. Esto sí lo quiero repetir. El sistema geodésico, básicamente, estamos manejando a través de lo que es el sistema de referencia geocéntrico para América del Sur, el CIRGAS. Nosotros actualmente tenemos un promedio de 240 puntos de control geodésico, insuficiente para todo el manejo, ¿no?, de todo el territorio. Si nosotros vemos esta parte, ¿no?, solamente en esta parte, sería tan importante que podamos abarcar todo el territorio nacional con puntos de control geodésico, ¿no?, porque esa cartografía nos va a permitir tomar decisiones, ¿no? Tenemos grandes problemas, por ejemplo, para el levantamiento de las áreas afectadas por los huaicos en este año. Nadie lo está levantando, y no lo están levantando en su verdadera magnitud, porque una cosa es levantar, tener la información, y otra cosa es proponer dónde van a ir esa gente que estuvo en ese lugar. La gente se está posicionando sobre el mismo sitio, y nosotros no estamos preparados ahorita para poder decirle, este grupo se va por acá, este grupo se va por allá. No estamos preparados para eso. Pero el Estado está dejando de lado, digamos, a la informalidad, de nuevo, a la decisión del poblador dónde ubicarse. Y realmente hay que tener familia ahí para darse cuenta de la envergadura del problema que hay. Pero nadie dice nada, ¿no? Y realmente hasta nosotros estamos un poquito, ya pasó, ¿no? Y los que están en provincia, ay, Dios mío. Generalmente, vamos a avanzar en esta parte, existe el saneamiento catastral y registrar el periodo que no cuenten con base catastral digital. Uno de los temas importantes es cuando yo analice, vamos a ver la cartografía, porque estamos en el sistema geodésico nacional. Si nosotros tenemos una localidad, no catastrada, o sea, donde no hay intervención de nada, y vemos que existe cartografía base, pero antigua, digamos, del año 1980. Tenemos cartografía integral, topográfica, hidrográfica, de manzanas y todo. Queremos llegar con la formalización, con el saneamiento y con el catastro. ¿Vamos a encontrar toda esta información cartográfica? ¿La desechamos? No. Lo que hay que hacer tampoco es llevarla directa, ¿no?, a lo que es el tema, ¿no?, de catastro moderno, sino evaluar y validar. Lo que implica es saber cuánta de esta información puede ser válida a la fecha. Chosica fue una zona catastrada en el año 2009. Estamos en el año 2017. Han pasado 8 años, ¿no?, en donde no se utilizó el catastro, ni tampoco se actualizó, y tampoco se mantuvo en el tiempo. ¿Desechamos ese catastro? No deberíamos desecharlo. Tan igual como hablamos acá, nosotros, ¿qué vamos a hacer con este catastro? Vamos a evaluarlo y validar toda su información alfanumérica y cartográfica, porque tiene una reserva muy importante. Esto está hecho en WGS 84 y es toda la ciudad de Chosica, por ejemplo, ¿no? Dígame si no tiene validez eso. Actualicemos, utilicemos esa base de datos, la información alfanumérica también, y traslademos al 2017 con digamos, una complementación del catastro, es una actualización, pero física, ¿no? Pero una vez que tengamos la actualización física, pues todo lo demás se debe llevar en actualizarlo, en mantenerlo,
La única forma, en sitios donde ha habido catastro, es rescatar la información, ¿no? Y esa información, por ejemplo, parece que Chosica no lo ha rescatado, sigue manteniéndose con cartografía antigua, ¿no? Generalmente, uno compraba, ¿no? Como me explicó usted, ¿no? Cartas geográficas. En el IGN ya no vende, ¿eh? Es que va a pagar por algo que no le va a servir, es un poquito, ¿no? Entonces, qué importante es esto, ¿no? Ahora, acá mencionamos una cosa. El diagnóstico técnico legal, que es el elemento imprescindible para el estudio y análisis de la información gráfica y literal que obran en registros. Registros es la entidad con la cual nosotros vamos a registrar todo, vamos a inscribir la propiedad, vamos a actualizar y regularizar la propiedad. ¿Qué nos ve eso? Característica del predio, existencia de la supervisión de otros predios, levantamiento catastral, objeto de corregir y actualizar los datos relacionados al área, medidas y colindancias, medidas perimétricas y colindancias del predio. Es importante que el análisis técnico legal de todos los predios y de las ciudades se den en estos momentos, que empiecen a revisar, que permitan que las entidades como SUNAT, municipalidades, ministerios, puedan tener información válida. Se sienten amarradas los profesionales que trabajan en las municipalidades, porque las decisiones dicen, sigue avanzando, sigue trabajando, sigue produciendo, pero estoy produciendo sobre una base que no corresponde. Sigue avanzando, sigue trabajando, sigue produciendo. Registro público no puede parar, sigue escribiendo, sigue registrando, pero mi base sigue escribiendo, sigue registrando. Entonces, ¿en qué momento vamos a parar? Entonces estamos generando información que no tiene una base legal. Por eso explicaba al inicio de la primera clase, ¿estamos de acuerdo que somos 30 millones de habitantes? Yo creo que bajo esa óptica el INEI no creo que haga un censo adecuado. Entonces debemos ser más o menos como 40 millones, ¿eh? Si hay un déficit de 10 millones no contabilizados en el presupuesto de la nación, definitivamente no alcanza plata para nada, ¿no es cierto? Pero nos preocupamos más, ¿no?, en condecorar a la mascota de los panamericanos sin saber que vamos a tener panamericanos o no, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Nos interesa más inaugurar, ¿no?, algo puntual, que tiene más de 2, 3 años, ¿no? Y al inaugurar no funciona, ¿no? Pero nos interesa más mostrar, ¿no?, recorrer toda la calle con una camioneta, ¿no?, diciendo voy a pasar bien, mire cómo paso limpio, y después a las 2 horas un atasco, ¿no? Estamos hablando entonces de que la ciudad en sí se ha visto desprotegida durante muchos años y el tema de ciudad no se ha tocado. Se ha tocado el tema de edificaciones y eso es muy importante, pero no ha dado lugar a, digamos, al saneamiento de la ciudad. Están colapsando edificaciones antiguas, históricas, ¿no? No tenemos un mapeo de las zonas arqueológicas actualizadas que están dentro de la ciudad, ¿no? Estamos siendo golpeados por las naturalezas en la sierra, ¿no? En el mar, por ejemplo, Dios no quiera, pero podemos tener choque por ese lado, ¿no? Todavía no vienen los sismos y nos va a agarrar, pero así, como dicen, ¿no?, completamente desprotegidos, ¿no? El sismo es un elemento, digamos, destructivo. No hay sismo que venga solamente para aliviar las cosas, ¿no? Es destructivo, ¿no? Y no se sabe si... ¿Por qué es destructivo? Porque crece exponencialmente. Conforme más demore, crece exponencialmente, ¿no? Pero el tema pasa que las ciudades se ven desprotegidas no solamente para su crecimiento, no sabemos cuáles son las áreas de crecimiento, no optamos por una solución. La seguridad, que era hasta el año pasado uno de los principales problemas en la ciudad para seguridad ciudadana, creo que ya pasó a cuarto, quinto, octavo lugar porque hay otros problemas, ¿no? Hace poco, digo muy poco, en la mañana vio un caso de un camión cisterna que se coloca ahí en la Panamericana Sur, creo, habitamiento. Viene un carro, lo empuja a otro, porque así estamos viviendo ahora manejando, y se estrella contra el carro que estaba estacionado en una zona de seguridad. Claro que definitivamente un carro que estaba así, ¿estaba malogrado o no? Pero parece que no estaba malogrado, estaba estacionado nada más, pero estaba en una zona de seguridad. Policías no había por ningún lado. Estamos ahorita, el que maneja se percata que hay mucha agresividad, ¿no? Te meten miedo metiéndote al carro. Ahorita he venido nomás yéndome a mi casa, a Chorrillos, 4 camionetas 4x4, en la altura de donde está el colegio militar,
en la bajada de Baños, 4 camionetas se han chocado simultáneamente, una chocando a la otra. Lo más seguro es que han ido a velocidad. 2, que uno que está en una camioneta se cree dueño de la pista y ve un auto, me meto, total, tienes que parar, pero se metió con otro igual y el de atrás era otro igual. Bueno, destrozada toda la parte delante. Ni un policía, ninguno, tal que discutían entre ellos. Entonces digo, ¿en dónde estamos, no? Las vías ahorita están siendo, digamos, tomadas, ¿no? Muy eventualmente antes por ejemplo, el Metropolitano. Cuando pasa una ambulancia de emergencia puede utilizarlo. En antes vi un carro particular utilizando el Metropolitano, de lo más tranquilo pasaba. Estoy hablando por la vía expresa. ¿Qué? Dije, sí, se abrió y después subió un poquito la berma y se retomó su carrera. Y yo digo, ¿y la policía? No por la policía misma, sino las entidades. Un poco difícil, ¿no? Entonces, es que el WhatsApp denuncia, pero parece que no hay acto de cambiar eso, ¿no? También tú puedes denunciar. Es como las cámaras de seguridad, ¿no? O sea, qué bonito es ponerla entonces, te ven a la hora que te golpean hasta que te matan y sirve solamente para identificar, pero debería servir para aleccionar al que está entrando o para avisar rápido, ¿no? Los drones, yo no sé por qué no los utilizan. Una vez dije acá, no sé con ustedes, que era necesario sectorizar todo Lima y en cada sector, catastralmente, en cada sector, poner unos 20 o 30 drones circulando que van como apoyo a la policía. La policía no puede llegar donde no llegan los drones, pero el drone es para avisar, para decir, mira, está sucediendo esto a 1 kilómetro, ¿no? Y lo sigo, y lo sigo, el policía ya sabe por dónde ir. No lo va a perder de vista, cosa que el policía al mismo nivel va a ser difícil. Tecnología. La tecnología en el saneamiento físico legal es importante, debemos llegar a eso, ¿no? Entonces, hay un tema, por ejemplo, de acciones de saneamiento. Superposiciones es lo que más hay en el tema de saneamiento físico legal. Superposiciones de parcelas, superposiciones de habilitaciones urbanas, superposiciones de terrenos, superposiciones entre municipalidades, límite jurisdiccional. Se procede a la rectificación de las inexactitudes registrales. En caso de posiciones que afecten el derecho de terceros, ya viene, hay publicaciones, hay conciliaciones, hay que notificar la discrepancia, pero el caso principal, superposiciones a nivel general registradas y físicas son las que deben generar un saneamiento físico legal, ¿no? Las normatividades que se aplican, ya las sabemos, la 28-29-4, lo que es catastro, la ley 28, un catastro multipropósito. ¿Cuál es la importancia del catastro? Es el hecho de tener actualizada la información de una ciudad es tan importante como efectuar el catastro. Una ciudad que no tenga una relación directa de su información actualizada, no se toma decisiones, por lo tanto, no hay solución a la ciudad. En el ámbito urbano ni en el ámbito rural. ¿Estamos? Tenemos ese caso. Mire, si en el ámbito urbano tenemos problemas, ¿imagina en el ámbito rural? ¿Qué problemas podemos causarnos ahorita? ¿No? Actualmente, por ejemplo, estamos manejando mucho el tema urbano. El tema rural data de una problemática de dos condiciones, una comunidad campesina y una comunidad nativa. O sea, el punto no quiero dejarlo pasar, es necesario intervenir las normas, actualizarlas, ponerlas a la realidad y quitarle el poder a las comunidades campesinas que a veces congestionan el tema de saneamiento, porque son propiedades antiguas, históricas, está bien, pero hoy estamos entrando en el año 2017 y hasta ahora no le damos, seguimos manejando con normas legales que son antiquísimas, ¿no? Y que dan lugar, digamos, a un saneamiento sobre esos terrenos y a veces cuesta pues desmembrar, ¿no? Independizar terrenos sobre comunidades campesinas o nativas, ¿no? Porque la ley no permite así nomás que hagamos eso. Entonces, ¿dónde saneamos, pues, no? ¿Qué es lo que hacemos para sanear? Tenemos... ¿Dónde están ubicadas? Porque por aquí, por Lima... Claro, aquí tenemos más comunidades campesinas, las nativas estamos hablando en la zona de selva, ¿no? Ceja de selva, allá donde no entra básicamente a veces el tema propio de la modernidad, de la parte urbana, rural, ¿no? Por ejemplo, en toda la franja del lago, del río Amazonas, vamos a encontrar comunidades nativas, comunidades que están dispersas, ¿no?
que no saben lo que es la electricidad, o un teléfono, un celular, y viven como en esa época, ¿no? Y están ahí dispersas. Esas comunidades nativas a veces viven en las altas zonas de la sierra también, ¿no? No son rurales, ¿no? Viven del trueque inclusive algunos. Entonces estamos hablando de que ancestralmente tenían dimensiones, tenían terreno y siguen teniendo, y la ley todavía le dice, nadie se lo va a quitar. Entonces, ¿cómo va a sanear? Muchas de esas comunidades no saben de leyes y saben nomás de extensiones de terreno. Entonces, va a llegar un momento en que, como las comunidades campesinas, van a comenzar a solicitar la propiedad. Pero ahorita, las comunidades campesinas, San Juan de Lurigancho, Quicamarca, ¿no? Estamos hablando de una comunidad grande, casi han nacido con San Juan de Lurigancho. Y ahora siguen teniendo, claro que siguen teniendo propiedad. ¿Quién soluciona ese caso? Desmembramos todo, pero... Y después tienes que pagar justiprecio. Un poco difícil, ¿no? Ya sabemos que la finalidad máxima es la 28.29.4, regular la integración y unificar los estándares, nomenclatura y procesos técnicos. El código catastral son los encargados, los entes generadores de asignar el CUC. Básicamente, es único y inequívoco. Eso márquenselo bien. El CUC debe ser un número único y inequívoco. O sea, no debe repetirse, por si acaso. Al repetirse estaríamos rompiendo el esquema de lo que es multipropósito, el catastro, ¿no? Este es el punto. La ley, en el artículo 21, debe exigir la inscripción del CUC previa a la inscripción definitiva de cualquier derecho. Quisiera que la clase me dijera, ¿cómo interpreta eso? ¿Por qué tengo que inscribir primero el CUC antes de cualquier inscripción de cualquier derecho, definitiva de cualquier derecho? ¿Por qué el CUC primero? Para identificar, ¿no? ¿El CUC de dónde nace? Del inventario. Y nace de identificar unidades catastrales. O sea, si yo identifico cuál es la unidad catastral y lo registro inequívocamente, ¿no? Y único, sobre eso puedo agregarle todos los actos registrales que pueda haber. No va a haber duplicidad, no va a haber, digamos, superposición, no va a haber equívoco, porque todo va a ir a ese CUC. Si no lo tuviera, entonces estaría todavía manejando algo que no tiene sustento, no está registrado, lo tenemos en el aire, entonces se va a ir por la otra zona, en tomos, fojas, ¿no? Porque lo otro todavía no se culmina. Entonces, primero inscribimos el CUC y después todos los procesos deben ir ahí, ¿no es cierto? No con el código de referencia catastral, sino con el código único catastral, ¿no? Entonces se habla que debe ser exigirse primero el CUC y después se escribe todos los segundos actos que hay. Exacto. Es que algo similar. El DNI es un sistema de inventario de identidades. Así es. Y fíjese a qué nivel llega. Es único. Aunque a veces hay todavía el problema de que son que tienes ¿cómo le llaman? Homónimos. Yo tengo 3, por ejemplo. Y son bandidazos, ¿eh? Porque cada vez que sale un documento estoy esperando. ¿Por qué? Porque me han salido pues ahí. Por un nombre nada más. Pero cuando me ponen los 2 nombres ya salgo yo. A veces por equívoco, ¿no? Hay gente, un señor que hace poco lo metieron en un problema de un asesinato porque perdió su DNI. Suerte que hizo el tema de denuncia, porque el DNI apareció en el lugar y ya lo estaban inculpando, lo sacaron del trabajo, todo. Estaba metido en un tema así cuando él dijo, yo no estaba ahí. Y después se enseña esto fue mucho antes, se me perdió antes. Póngale si no se lo hubiese perdido, o no hubiese hecho la denuncia, estaría ahorita preso. Su palabra contra los hechos. Qué difícil, ¿no? Zona catastral hemos visto, no catastral también hemos visto, la zona catastrada también, la no catastrada. Dice que la zona, esta parte es importante. En la zona catastrada, el CUC asignado por las entidades generadoras del catastro, ¿no? Y debe ser asignado a todos los predios ubicados en esa zona. Si el predio se ubica en más de un distrito, ¿no? El CUC será asignado por el municipio donde se ubique la mayor extensión del predio. ¿Por qué puede suceder en más de un distrito? Porque puede estar en una superposición pues, de problemas de límites, ¿no? Entonces, uno de los temas que se da es que abarque, ¿no? O se decida que el predio esté en el área que sea de mayor extensión. Eso
a mi parecer, no es lógico. Acuérdense que las normas sirven para poder mejorar. A mi parecer debe de ser legal. ¿En dónde? ¿No? Legal y físicamente, ¿no? Físico y legal, ¿no? ¿Por qué? Yo debo saber cuál fue su primera inscripción y si esa ubicación actualmente corresponde al distrito que solicita inscribir ese predio, ¿no? No va a suceder con los de Surco que quieren la Encantada, que está en Chorrillos, y todo porque generaron de una matriz grande. No, pero está totalmente lejos, o sea, no te pertenece. Así de simple. En el caso de comunidades campesinas y nativas, el CUC, ese para que sepa que también entramos CUC, porque el catastro es general de una ciudad, urbano, rural, y ahí entramos comunidades campesinas y nativas. Y debe ser asignado por el municipio donde se ubica la sede de la comunidad, en caso de que se mantenga el término de utilizar, digamos, la comunidad campesina como un rango de territorio a hacer catastro, ¿no? Y nativas también. Los titulares catastrales podrán contratar los servicios de un verificador catastral, quien levantará la información catastral y gestionará la asignación del CUT ante la entidad generadora. ¿Qué es un verificador catastral? ¿Alguien me puede decir? ¿Lo hemos visto? ¿Qué es un verificador catastral? ¿Qué cosa? ¿Cuál es la función? ¿De dónde sale? ¿En qué institución es la que rige los verificadores catastrales? ¿Verificadores registrales, si me lo pueden decir? ¿De dónde nacen los verificadores registrales? Es el verificador común. Exacto, pero es registral. Chequea nomás. No. A ver, veamos, vamos un poco rapidísimo al tema, ¿no? SUNAR. SUNAR. Notario, notaría. Cualquier documento que yo quiera registrar en SUNAR debe pasar por un notario y de ahí llevarlo a registro público. Ya. Este documento, ¿quién debe firmarlo? ¿Quién lo valida, el documento técnico? Un profesional, que puede ser un arquitecto, un ingeniero, y los ingenieros todas las ramas, ¿no? Civil puede ser geógrafo, agrónomo, agrícola, todos los relacionados con la ingeniería, digamos, en el tema de esto, ¿no? Pero de esto tenemos mucha gama, ¿no? O sea, tenemos demasiados profesionales, ¿no? Entonces, ¿qué hace SUNAR? Dice, yo quiero recibir la información por un verificador registral. Y ese verificador registral debe nacer de estos elementos profesionales. Pero para poder pasar a ser un verificador registral, este señor debe contar con conocimientos básicos de lo que es ¿qué? Saneamiento físico-legal. ¿Por qué físico-legal? Porque todos los actos que vamos a trabajar en SUNAR o vamos a registrar tienen el ámbito técnico y el ámbito legal, ¿no? Y en el Perú tenemos los problemas básicos de saneamiento por la informalidad que hay. Entonces, SUNAR dice, verificadores registrales, pero deben tener acreditación ante SUNAR. SUNAR lo que va a ser evaluado. Van a evaluar los verificadores. Y va a sacar el índice de verificadores registrales. ¿Estamos? El índice de verificadores. O sea, hacen, pulen, ¿no? Y dictaminan que quienes de acá cumplen con los requisitos de experiencia en saneamiento físico legal y ponen aquí tal cantidad de arquitectos, tal cantidad de ingenieros, ¿ya? Y estos forman parte del índice de verificadores registrales. Perfecto. Entonces, cuando yo quiero llevar un documento ahí, previamente debe pasar por el verificador registral. Con todos los planos, con todos los formatos. Es el responsable de la información que debe llegar a la notaría. ¿La notaría qué solamente hace? Solamente verifica la veracidad de los documentos que presentan y que el verificador esté inscrito y esté hábil nada más. Y después
SUNAT lo registra. A registrar, pero esto estamos hablando que el verificador registral ve los temas de edificaciones, regularización de las edificaciones. ¿Estamos? Lo mismo, me llega el tema, pero ya no de una edificación, sino me llega el tema de una habilitación urbana, una ciudad. ¿Lo puede ver el verificador registral? No, porque él ve predios, ¿no? Puede firmar esto, pero la habilitación urbana puede ser una zona catastral o una zona no catastrada. Pero aparece la norma, pues la 28, 29.4. Un sistema de catastro que ve la ciudad completamente, en toda su gama, ¿no es cierto? De saneamiento y todo, de informalidad. Entonces dice, el verificador registral ve la edificación sola. La ley habla sobre la ciudad y las edificaciones. Por lo tanto, yo necesito uno de mayor envergadura, ¿no? Y para eso genera otro índice. El índice de verificador catastral. Igual, puede ser arquitecto, puede ser ingeniero. ¿Cuál es la diferencia? Su ámbito del verificador registral es distrital y no nacional. No es nacional, no es a nivel nacional, no es nacional. O sea, un verificador registral está en su distrito, es de Lima o es de provincia. Yo soy, por ejemplo, de la región 9 de Lima, ¿no? Mi ámbito es Lima. Yo no puedo firmar en Cusco, en Puno, porque es un ámbito de edificación. En cambio, el verificador catastral, su ámbito es a nivel nacional. Nacional. Por lo tanto, este señor puede estar en cualquier lugar y firmar, porque ve el ámbito territorial. En cambio, este está viendo el ámbito edificatorio. O sea, este sí puede suplir a este de acá. Viceversa, este no puede hacerlo. ¿Entienden? Dos índices, catastral, verificador registral. Por lo tanto, cuando hablamos ahí que los titulares podrán contratar un verificador catastral, quien levantará la información catastral, este señor debe saber todos los procesos que hay en el sistema de la ley 28.29.4, ¿no? Por lo tanto, él sí puede firmar directamente o dar informes, emitir informes catastrales. Los ámbitos de jurisdicción son los que marcan la diferencia entre los dos. Uno es distrital, básicamente en una región Lima, en una región de las zonales de la región que tiene el registro público, las 27 zonales, por cada zonal hay un índice de verificador registral. En cambio, el catastral es a nivel nacional, ¿ya? Por eso la diferencia. ¿Por qué? Si son iguales, no son iguales, ¿ya? Este sí puede firmar planos de acá, más este no puede firmar planos de... El verificador catastral es un notario gráfico. Claro, no todo el gráfico, sino que él determina un informe técnico. Él verifica la situación real del predio. Él determina planos, ¿no? Va a poder elaborar planos y firmar los planos catastrales. Él va a poder llevar procedimientos catastrales, sistema de levantamiento catastral alfanumérico, cartográfico. Él puede validar esa información. Él puede firmar lo que son los códigos únicos catastrales. Entonces, estamos hablando que tiene procesos, ¿no?, que van de la mano con todo el tema de ciudad. Es más complejo, ¿no? O sea, estamos hablando que él puede llevar un proceso catastral. El registral no lo puede llevar. ¿Estamos? Aparte de firmar, ¿no? Aparte de firmar, el verificador catastral es el que ve todo el tema, si el proceso está bien hecho, si el catastro se definió bien y si se inscribió directamente los CUT en registro público. ¿Alguna pregunta con esto? ¿Se entiende, no? Es la diferencia pequeña, no más que hay, ¿no? Pero, dígame. O sea, el notario ya tiene que tener también ya su conocimiento sobre la ley. Definitivamente, es que la ley justo, el notario ya sea por la ley 28.29.4, sino por la 27.157 o la 29.090, ¿no? Ya tiene una participación, porque esas normas también entran a los notarios. Más aún, a nivel de propiedad, registros públicos determina que se eleve un documento antes de llevarlo a registro, un documento de propiedad. A ver, ¿cómo hacemos?
Deme dos documentos de propiedad, dos tipos de documentos de propiedad que se acuerden ustedes. Minuta. ¿Qué más? No, ese no es el documento. Otro documento. Minuta, escritura pública. No, ese no es documento. Minuta, escritura. No es un documento de propiedad. Título de propiedad, pues. Un título de propiedad. Título de propiedad. ¿Qué otro? Pero el título de propiedad es la misma. No, el título dado por la municipalidad, tipo dado por COFOPRI. Dice título, ¿no es cierto? Testimonio. Una declaratoria de herederos también. Claro, justo vamos a entrar a eso. Por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de un testamento a lo mejor, ¿no? Anticipo de legítima. Prescripción. No, ese es un proceso. Estos son documentos. Documento de propiedad. Ya, digamos que son documentos que van a referirse aquí a la propiedad. De por sí solos no se pueden inscribir directamente en SUNAR. SUNAR le pide que esos documentos, que pueden ser un contrato privado de compra-venta, un minuta, una constancia, digamos, de compra-venta, ¿no? Un título de propiedad, algo. Para llegar a SUNAR requieren que lo transforme administrativamente en un documento válido para SUNAR. ¿Y ese documento válido para SUNAR cómo se llama? Escritura. Exacto. Escritura Testamento también. pública. Pública. Este documento válido ante registro y que puede ser refrendado por el notario, que él hace escritura pública, es el documento que necesita registros para poder llevar. Y dicen, tiene un minuta de compra, elévelo a escritura pública. ¡Pum! Sale escritura pública de compra-venta. Título de propiedad, lo elevo acá. Escritura pública del título de propiedad. Básicamente, cada uno de ellos lo vamos a llevar a una formalidad, ¿no? De proceso. El de la escritura pública. Claro. ¿Ustedes alguna vez han visto una escritura pública o han hecho una escritura de un documento? Perfecto. Llevan un contrato de compra-venta. Y después le devuelven al notario, después de 10 días de evaluarlo, de trabajarlo todo, le devuelven lo mismo con un cartón que dice escritura pública. Le comienzan a verlo, lo ha transcrito igualito. Así es. Solamente que lo pone el sello del notario, ¿no es cierto? Ya, esa es la escritura pública. Un cartón que pone en escritura pública validado por el notario. Y una vez que lo entreguen a ustedes, pasa esta escritura pública al registro de escrituras públicas. Los notarios tienen un registro de escritura pública, pero ese no es el registro SUNAR, es el registro de escritura pública, nada más que tiene una relación. ¿Estamos? Hay un colegio de notarios, por si acaso, ¿ya? Entonces estamos viendo que estas escrituras públicas, ¿no?, deben dar lugar a llevar el documento legal de propiedad a SUNAR. SUNAR no te lo recibe de frente así. ¿Estamos? De aquí hay varios documentos más todavía, ¿no? Hay varios otros documentos más, pero sí, la escritura pública es un elemento administrativo necesario para llevar a la inscripción en registro público. Usted puede sacarlo, ¿eh? Puede tenerlo y lo tiene ahí y nunca lo lleva a registro. Usted dirá, pero ya está en el registro de notario. No es válido. Mientras no esté inscrito en registro público, solamente se quedó en los notarios, nada más. Y el notario lo único que hace es validar el documento o validar firmas. Hay que ver las cosas así claras, son así. Hay documentos, por decir, la minuta, también puede ser inscrito en registro público antes de ser elevado a escritura pública. No, pues está según la norma de regularización, ¿no? Y registro público, todo elemento que tenga así de documento de propiedad necesita la formalidad administrativa. ¿Y cuál es la formalidad? Escritura pública. No se pierde el documento. Es la escritura pública del testamento, la escritura del contrato de compra-venta. O sea, no pierde esto.
¿no? Por eso está en el notario. Claro, el notario lo registra. Yo llevo la minuta al registro público. Solo no, le van a pedir la formalidad. Es como que diga, yo tengo mi memoria inscriptiva, ¿puedo inscribir en el registro? No, llena el formulario. El formulario sí lo registro. Igualito esto acá. Yo tengo mi contrato, perfecto. Elévelo a escritura pública. ¿Ustedes qué será eso? Le dan la forma de esto, con un cartón, todo, ya, eso sí lo recibo. Debe estar avalado con el notario. Dígame si esos procedimientos administrativos no son por demás inútiles, ¿no? O sea, yo debo entender que un contrato de compra-venta debería darse como contrato de compra-venta, debería ese documento avalado sin necesidad de elevarlo a escritura pública, avalarlo por un notario, citar el original, y eso llevarlo. O sea, estoy haciendo un trámite. Una vez me dijo un ingeniero, le estamos dando vida a los notarios con esto. Porque si no hicieran eso, ¿qué harían ante el registro público? Pasamos de frente. Acuérdense que la ley 27157 está pasando por la municipalidad completa. ¿Por qué no pasamos por los notarios? Los notarios, no sé, pues el notario es Superman, ¿no? Uy, ¿qué pasó? ¿Qué no pasó caso en el norte? No, lo que sí. Todo un documento, digamos, de un terreno heriazo, con su plano, todo, todos los trámites que había hecho ante el Ministerio de Cultura para que le adjudique, lo había llevado al registro público, lo habían aceptado, el registro público. Entonces, no, esta es mi propiedad porque está inscrito en el registro público, pero viendo decían solamente el trámite que está. Había iniciado el trámite recién. El registrado del trámite, pero tú no eres propietario pues, del terreno herido. No, pero aquí ya está inscrito el registro público. Claro, es que está mal, pues ese es otro tema. Nosotros podemos ingresar un documento en una institución y no podemos dar por hecho que me lo van a aprobar. Yo puedo ingresar un documento. Es como dice, soy invasor, quiero que me adjudiquen el terreno. Lo ingreso al Ministerio de Vivienda. Ya lo ingresé, acá está el cargo que lo ingresé, por lo tanto es mío. No es así. No, yo ingreso inclusive un documento de propiedad para inscribirse a nombre mío, me lo pueden observar. Más aún, me observan, me dan plazo y no lo cumplo. Y yo digo, yo lo ingresé, por si acaso, esto es mío. Porque está en registro público. Pues porque está en registro público. No. La validez de la documentación es cuando el registro emite algo oficial. ¿Qué viene a ser lo oficial del registro público? El registro en copia literal, ¿no? El registro en una partida electrónica, el registro en un tomo y que te den la copia literal para que tú veas. Es la única forma, ¿no? Claro, está en el registro público. Ahora, el verificador catastral levantará la información catastral y gestionará la asignación del CUC ante la entidad generadora del catastro. Verificadores catastrales son directamente profesionales. Pueden ser, ¿no?, un verificador catastral que forme parte de una institución o puede ser un verificador catastral personal, o sea, único, o sea, que no esté, o sea, de manera profesional. De las dos formas son las que lo solicitan, ¿no? Confopli, por ejemplo, es una entidad y siempre ha sido una entidad formalizadora y tienen verificadores registrales y verificadores catastrales, pero son sus verificadores catastrales. También hay verificadores que trabajan independientemente y son verificadores catastrales, ¿no? Hay verificadores ad hoc también. Entonces, que por especialidad o por un tema muy específico se necesita de una entidad. Ministerio de Cultura, verificador registral del Ministerio, claro que lo tienen, ¿no? Verificadores catastrales también, porque acuérdense, ellos ven el tema, ¿no?, básico de una ficha catastral que es de bienes culturales. En el catastro, nosotros vamos a ver, ¿no? Esto es bueno que sepamos, ¿no? Lo que es la cartografía y lo que es la información alfanumérica. En el catastro levantamos esas dos formas, ¿se acuerdan? ¿No? Dos informaciones, ¿no? Acá nosotros lo levantamos mediante qué medio. ¿Cómo levantamos la información alfanumérica? De boca en boca, con un papel periódico, un papel bond, fichas catastrales. O sea, las fichas urbanas catastrales, ¿no? Estas fichas urbanas catastrales son una individual, uno, bien común, cotitularidad. ¿Cuál entra?
actividad económica. Estas 4 son las urbanas, ¿estamos? Fichas urbanas. Pero existe una ficha de bien cultural. Estas son prehispánicas y republicanas. Esto se da porque estamos en el Perú, pues. Porque tenemos zonas urbanas que están consolidadas, superpuestas sobre zonas prehispánicas. O a lo mejor encontramos tipo Caral en alguna zona urbana rural, ¿no? O encontramos a lo mejor a la momia Juanita, pues, o Caral en un sitio, o a lo mejor el señor de Zipán. Entonces, cuando levantamos la información, vamos a levantar la información de las fichas catastrales. Estas son las informaciones que nosotros manejamos. 5 fichas catastrales urbanas, 4 del área urbana y 1 del área histórica. Y por último vamos a tener la 6ª, que es una ficha catastral no urbana, sino rural. 6 fichas. Esas fichas forman parte del sistema de información alfanumérico. Recogemos la información alfanumérica, ¿no? Y la tenemos en una base de datos. Por otro lado, en la cartografía, ¿qué tenemos? ¿Qué hacemos en la cartografía? ¿Qué hacemos para tener algo similar con la parte alfanumérica? Hacemos un levantamiento cartográfico, ¿no es cierto? Una base cartográfica. O sea, hacemos cartografía, planimetría catastral. Planimetría catastral. Entonces, nosotros levantamos los parámetros cartográficos en base a lo que nos indica el IGN, ¿no? Cómo levantamos información de infraestructura urbana, de edificaciones, de pistas de vereda, de propiedad, todo lo graficamos. Entonces, al graficar nosotros vamos a tener una base, un dato. ¿Cuál es el dato? WGS84, ¿no? Trabajamos bajo, ¿qué es? Bajo la colocación de puntos de control geodésico. O sea, una geodesia, un sistema geodésico basado en lo que es el CIRGAS, ¿no? Que hemos visto ahorita. ¿Cuántos puntos tenemos hasta ahorita? 240 puntos de control geodésico. ¿Es suficiente? No, estamos aproximadamente a lo que es el 40% de lo que necesitamos a nivel nacional. Entonces, tenemos que seguir avanzando. Los dos me van a generar una base de datos. Los dos campos, ¿no es cierto? Al sumar los dos, me va a generar lo que nosotros conocemos como un SIG, un sistema de información geográfica, ¿no es cierto? Que para el catastro sería un SIT, sistema de información territorial. ¿Estamos? Entonces, manejemos que el sistema, tanto alfanumérico como cartográfico, maneja dos informaciones por separadas que deben unirse en un sistema de información geográfica, ¿no? En ambos casos, los procesos deben mantenerse dentro de los procedimientos de la ley 28294, ¿no? Y si nosotros levantamos esta información, ¿quién firma? ¿Quién valida esta información? La ficha catastral, ¿quién la valida? Verificador catastral, ¿es cierto? Y también debe validar la cartografía, los planos. Pero debemos tener profesionales que manejan ambos campos, ¿no? Y esto es tan importante que en un momento dado nosotros debemos, digamos, contratar. O sea, los titulares catastrales no son individuales, estamos hablando de los administradores de la ciudad, ¿no? A lo mejor de una habilitación urbana. Contratan a un verificador catastral en un índice de verificador y generamos las dos informaciones, las dos bases de datos cartográficas, ¿no? ¿Se entiende entonces por qué necesitamos un verificador para tal efecto? O sea, un verificador para que valide la información, para que se responsabilice sobre la información catastral, ¿no? En el año 2004, ¿no? Con su reglamento y todo, el verificador catastral ya existe. 2007 la implementación ya existía el verificador catastral. El índice de verificadores y tan catastral como registral lo lleva SUNAR, pero en este caso el catastro lo maneja directamente el Sistema Nacional de Catastro Predial, ¿no? Que básicamente está el Consejo Nacional de Catastro, ¿no? Ellos manejan esos índices, pero SUNAR también los tiene, ¿no? Y validan, es los únicos que aceptan. No todos los profesionales
somos verificadores catastrales o verificadores registrales, ¿no? Es importante saber que hay que prepararse para eso, ¿no? Está faltando verificadores bastante en ese caso, ¿no? Pero eso es cierto. Entonces, nosotros vemos acá que el CUC que es asignado por el verificador en un plazo máximo de 40 días, vencido ese plazo, el titular podrá solicitar su asignación. Claro, por silencio administrativo puede darse, ¿no? Pero cierto, el único que define o solicitará y gestionará la asignación del CUT es el verificador catastral. Procede entonces a inscribir el CUT de créditos inscritos, en la partida registral correspondiente al registro de predios, tanto en zonas catastradas como en zonas no catastradas, cuando la información catastral no presenta discrepancias. En caso de predios no inscritos, el CUT se inscribirá conjuntamente con la inmatriculación del predio. Claro. En predios no inscritos, se inscribirá conjuntamente con la inmatriculación del predio. Lo que hablamos en antes, es necesario que nazca la matriz, pues. Si no nace la matriz, entonces ¿cómo voy a asignar CUT? Entonces lo que hace el verificador catastral es que se genere, pues, la cartografía de la matriz, ¿no? Eso va a ayudar al registro público, a cualquier entidad, ¿no? Procedencia del saneamiento catastral y registral. Corresponde iniciar el procedimiento de saneamiento catastral registral en los casos de predios inscritos en el registro, tanto en zona catastrada como no catastrada, cuando exista discrepancia entre la información catastral y registral. Información catastral y registral, estamos hablando de, ¿no?, de información que a lo mejor, no sé, a ver, ayer me mencioné un caso interesante de superposición, ¿no? Pero hablemos primero de los casos de ciudad y después del predio, ¿eh? Un caso de ciudad con otra ciudad, tres matrices colindantes. Físicamente no debería haber superposición, pero una es de 1800, el otro es de 1900 y el otro es de 2017. Pregunto, ¿hay posibilidades de que pueda haber superposición entre ellas? Claro, pues. ¿Por qué? La de 1800, definitivamente, manual, con referencias, digamos, no directas, no precisas, sino solamente de relatos, ¿no? 1900, igual, casi similar, pero ya entramos con manejos manuales, ¿no? Ya no relatos, manejos manuales y no tenemos una tecnología para que se... Y la de 2017 tiene la tecnología, pero está en otro dato. Entonces, podemos generar a lo mejor, ¿no?, superposiciones de esta de 2017, ¿no?, que indique, pues, con otras parcelas mayores, ¿no? Entonces, y eso tratando de llevarlos acá, ¿no? ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué no tomaríamos la matriz del 2017 como básica? Si todo esto es de SUNAR, o sea, registro público. Porque esta de acá debería estar en WGS84, cosa que lo dudo que esté en registro, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos superposiciones, ¿no?, en donde lo registral, digamos, lo que aparece acá, aparece en SUNAR, está registrado así, lo verde. Pero la realidad es que existe esta superposición. Cuando vamos, a lo mejor en campo no lo vamos a poder visualizar, pero con documentos de contratos, todo, y vemos que hay superposición, que están en dos distritos, entonces gráficamente la superposición se está dando, ¿no? Y legalmente también, pero registralmente no. Entonces, cuando hay discrepancia entre el levantamiento catastral de documentos y lo que es la inscripción registral, nosotros entramos a lo que es, ¿no?, iniciar el saneamiento catastral y registral a la vez. Acuérdense que el saneamiento catastral, base de un inventario. El inventario no soluciona el problema, solamente nos da datos, insumos. ¿Y registro qué es? Un registro ya definitivo. Entonces, el catastro me debe botar información que me ayude a solucionar la informalidad o dar un saneamiento en esas superposiciones que datan antiguamente. Primera solución, ¿qué harían ustedes para poder empezar a votar, a eliminar ese problema de su división? ¿Qué se empezaría a hacer? ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer?
sincerar este perimétrico. O sea, un levantamiento actual. Sincerar este perimétrico y volverlo esto al datum original. Con su dato original. ¿Y qué sucede? Vamos a poder calzar entre sí, lo que implica levantar cartográficamente, levantar. ¿Cómo solucionamos el problema registral? Levantando catastralmente, ¿no? De nuevo los lugares, las parcelas, las matrices, y llevarlas al 2017 con el nuevo datum. Y vamos a ver, ahí sí te apuesto que esto de aquí desaparece. Pero mientras no hagamos eso, lo registral sigue siendo registral. Cartográficamente está fuera de tiempo, fuera de distancia. Entonces hay que hacer el levantamiento catastral acá, gráfico, y lo unimos. La única forma. Es como le decía ayer, ¿no? ¿Qué tanto puede el IGN empezar a solucionar su problema de planimetría en PESA 56? Necesita presupuesto, tiempo y lo trabaja solo. Mejor que espere el inventario integral, ¿no? Y con el inventario integral yo voy a tener cartografía actualizada en WG84. Y ahí me agarro, pues, ¿no? Ya casi el 50%, el 60% ya lo tengo con el catastro. Igual está sucediendo con esto. Matrices hay que comenzar a trabajar. El catastro nos indica en qué forma, digamos, global, la ciudad debería empezar a levantarse. Esto me sustenta más el decir lo que le digo antes, ¿no? ¿De qué sirve sanear por puchitos cuando ya hay que entrar a la ciudad en forma masiva, ¿no? Esto existe. El saneamiento entonces catastral y registral estará a cargo de la SUNAR, que podrá contar con el apoyo de entidades generadoras de catastro. Siempre SUNAR porque ellos están inmiscuidos con el tema registral. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Se entiende esta parte? De matrices, ¿no? Debería iniciarse ya, ¿no? Exacto, o sea, la lógica es de una vez. ¿En qué momento? ¿No? A lo mejor la ley que se dé para eso, por ejemplo, la ley de ejecución del catastro nacional. Entonces, eso implica no una norma así, sino se va a trabajar las zonas que han sido afectadas, ¿no? Ahí sí yo le enteré, ahí te está haciendo planificación. Levanto las zonas afectadas, levanto las zonas no afectadas, ¿no? Levanto las zonas de la sierra del Perú, toda la sierra. Después, toda la costa, norte, sur, sierra, selva. ¿Cuánto? Y hago una programación de 5, 10, 15, 20, 25 años. Pero hay que hacerlo. Estamos, digamos, generando información de propiedad en el aire sin ningún sustento legal. Y eso es ahorita, esta es la realidad, ahorita. ¿Se imaginan lo que puede suceder aquí en unos 10 años? No, 5 años nomás le doy. 5 años. Se inicia primero el saneamiento con la solicitud, como dice, de inscripción del código catastral. Después, cuando existe discrepancia entre la información catastral y el registral, se procede a anotar preventivamente en la partida registral el área, linderos y medidas perimétricas que se consignen en el plano catastral presentado y se notifica a los titulares de los predios colindantes que existe el problema de superposición. De acuerdo a la resolución, los requisitos para inscribir el CUT son los siguientes. Para zonas donde ha habido catastro, ¿no? De acuerdo a los supuestos allí establecidos, se requiere de la solicitud de inscripción y, según corresponda, hoja informática catastral, plano perimétrico, PTL, plano catastral, certificado de información catastral, plano de conjunto, plano de demarcación territorial en zona catastral. De acuerdo a la resolución 04 del 2010, para zonas no catastradas, lo primero, inscripción del CUT, pues, ¿no? Segundo, plano catastral impreso y digital georreferenciado en el sistema geodésico oficial, WGS84, en el que se debe identificar a los colindantes registrales o catastrales en donde debe constar la asignación del CUT. El plano puede ser elaborado por el verificador catastral y visado por la municipalidad. Zonas no catastradas, o sea, donde todavía no se ha hecho ningún tipo de labor catastral. Informe técnico de catastro. De acuerdo a la Directiva 02-2013, cuando el informe técnico del área de catastro determina que la información contenida en el plano catastral se superpone con otros predios inscritos a nombre de terceros, tal circunstancia deberá constar expresamente en el acto de anotación preventiva. Además, se efectuarán anotaciones de correlación en las partidas involucradas.
¿Qué está suponiendo esto? Que definitivamente pues lo que aparezca, ¿no?, en el informe técnico de catastro, ¿no?, estamos hablando de informe técnico del área de catastro. ¿De qué área de catastro estamos hablando? De SUNAR, pues, ¿no? El área de catastro de SUNAR no es un área que hace catastro, es un área que verifica cartográficamente superposiciones. Ellos emiten un informe técnico, ¿no?, en el cual indica que la información contenida en el plano catastral se superpone con otros predios. ¿Por qué? SUNAR tiene una base de propiedades a nivel nacional. Y cada vez, esa base de propiedades es como esto, ¿no?, intenso, de todo Lima, todo a nivel nacional. Entonces, cada vez que alguien inscribe o registra en SUNAR, cuando hay estas superposiciones, por ejemplo, está así porque está todo referenciado. Póngale que en el 2007 se inscribe verdaderamente el predio. Entonces, se registra esto de acá. Y cuando se registra, como esto es referencial y se puede mover, porque son de datos distintos, comienza a desaparecer esto. Pero esto de acá puede en cualquier momento, o sea, la base principal es que ya se hizo. Pero esto todavía, ¿no? A la hora que yo levante o haga cualquier acto en esta zona, va a aparecer de nuevo ¿qué? Y la ciudad no se queda quieto, se mueve, pues, ¿no? Entonces, si yo soluciono esto, indico esto en la base catastral, en la base de propiedades de SUNAR, lo inscribo, lo pongo completamente, y no tengo georreferenciado lo demás, va a seguir apareciendo esto en cualquier momento. Por eso que le decía antes, es preciso que se trabaje simultáneamente. Ya a nivel nacional, todos los perimétricos. A SUNAR le convendría, tendría la base de predios de propiedades actualizados. No como ahora, que conforme va apareciendo, ya soluciona un momento, después se mueve, lo movió y se superpone. Estamos mal. Anotación preventiva del saneamiento. Tiene una duración de 80 días hábiles, contados desde su extensión. Dentro de los 2 días hábiles siguientes, el registrador procederá a elevar un informe a la gerencia registral, hoy unidad registral, para que proceda a efectuar las notificaciones a los titulares de los predios colindantes y al solicitante a fin de que este último efectúe la publicación dentro de los 5 hábiles siguientes a la fecha de notificación. ¿Por qué una publicación? Es para saber cuántas personas tienen problemas dentro de la supervisión. Usted me habló de un caso, ¿no?, de personas que están en 2 distritos. Esos son los que deben rápidamente saber si hay alguien que está trabajando catastralmente toda la zona, presentar su queja, ¿no? ¿En dónde estoy yo? Mi caso, revísenlo, ¿no? Inscripción definitiva. Dentro del plazo de vigencia, el interesado solicitará la inscripción definitiva del área, linderos y medidas perimétricas, así como del CUP. ¿Qué tan importante es que un propietario, ¿no?, determine exactamente sus medidas, ¿no? Y su área. Qué importante es que se determine esto, porque esto me está determinando el rango de derecho de mi propiedad. Mientras no sepa eso, yo puedo agarrar cualquier área, ¿no? La propiedad, digamos, puesta en el tema gráfico, debe estar bien definida, bien ubicada, ¿no?, bien georreferenciada. No debe haber supervisión con nada, porque físicamente no hay, pero registralmente sí hay. Entonces, ¿qué pasa, no? Físicamente, entonces tenemos que sanear lo físico con lo registral, lo catastral con lo... Cuando hablemos siempre de físico, hablamos de catastral, ¿ya? O sea, y registral, SUNAR. Entonces, sabemos que yo estoy bien ubicado y aquí pasa una vía, pero ¿por qué estoy una parte acá y otra parte en otro distrito? Gráficamente, cartográficamente registral. Entonces, hay que solucionar el problema de las matrices. ¿Sí? Sí. Más aún, eso me apoya a decir, hay que solucionar el problema de inventario a nivel nacional ya, no por porciones, puchitos, ¿no? La inscripción definitiva siempre que haya transcurrido el plazo de 30 días desde la fecha última de publicación sin haberse formado oposición, ¿no?, y haberse recibido el sistema, procederá a su inscripción definitiva. 30 días. ¿Cuánta gente lee el peruano? Hay gente que ni se entera y publican nada, un diario de mayor circulación. Resoluciones expedidas por el Tribunal Registral. SUNAR tiene un tribunal registral básicamente en el cual, por ejemplo, el plano catastral emitido por la entidad generadora de catastro que contiene el código, el CUC,
de un predio urbano constituye título suficiente para proceder a la determinación de sus medidas perimétricas. O sea, si una zona que no tiene catastro, una zona no catastrada, tengo un terreno con linderos, medidas y colindancias, si este terreno, digamos, en esta zona se hace el catastro, así como está indefinido, porque no se sabe cómo ubicarlo. Si se hace el catastro, nosotros lo definimos. Ese es su lugar. Es suficiente para poder definirlo si está dentro del proceso catastral, como indica la norma, ¿no? Dice, el plano catastral, donde se ubica este azul, emitido por la General Integradora de Catastro, que contiene el CUC de un predio urbano, constituye título suficiente para proceder a la determinación de su medida perimétrica. Puedo determinar la medida perimétrica exacta, no precisa, más que exacta, precisa, siempre que se cuente con el informe favorable del área de catastro de la zona registrada respectiva. SUNAT tiene zonas registradas a nivel nacional, tienen su base cartográfica de propiedades a nivel nacional. Entonces, si se hace catastro y ellos saben que hay un CUC, esto debe ser válido para poder, sobre eso, comenzar a juntar las demás propiedades. ¿Se entiende? Ya no sobre lo anterior, porque esa es base suficiente para poder determinar mis límites perimétricos. Un levantamiento catastral es suficiente como para decir, está bien hecho. Es que está determinado con un CUC, está determinado con puntos de control geodésico, está georreferenciado, pues. Hay que pegarse a ese, ¿no? Eso es lo que corresponde a un predio urbano, puede ser rural también. Estamos hablando, en ningún caso, predio urbano. Estamos hablando de código único catastrales, nada más. Estamos hablando de puede ser urbano y rural. Estamos hablando de la ciudad. A ningún momento estamos hablando. Acuérdense que registros públicos registra predios urbanos y predios rurales. Entonces, cuando hablamos de código único catastral, estamos hablando del elemento o la unidad catastral que puede estar en lo urbano o rural. Aquí no tiene nada que entrar el PET o el Ministerio de Cultura. Aquí estamos hablando registralmente. Ahora, después del PET va a necesitar para otros temas, ¿no? Agropecuarios o de producción en el terreno, ya pues se puede utilizar esos datos, ¿no? Una preguntita, dice que el plano catastral emitido por la entidad generadora de catastro que contiene el código único nacional de un predio urbano constituye título suficiente para proceder a la determinación de sus medidas perimétricas. Pero si esas medidas perimétricas que está inscrita ya en la SUNAT, o sea, estamos hablando de una matriz, y no es igual a la catastral, ¿cómo vería eso? Por eso, pues, hemos visto que en la anterior lámina sabemos que hay discrepancia entre las dos. Claro. Entonces, lo que se necesita es que hagamos un catastro. Puede ser que la discrepancia sea en una zona catastral, que no se ha hecho catastro, que es lo que estamos viendo acá. No se hizo catastro, pero verifico en campo y no coincide con lo registral. Entonces, lo vuelvo zona catastrada, o sea, trabajo en la zona y lo que yo levante en el proceso catastral es título suficiente para poder definir los perímetros. El verificador es el que... Catastral es el que va a definir eso. Puede ser una entidad generadora, COFOPRI, como puede ser un verificador catastral personal, ¿no? Profesional. Pero el tema es que aquí estamos llegando a que a la anterior, la premisa es lo físico, lo catastral, no coincide con lo registral. Entonces, la zona catastral, que es una zona que no tiene, que se han iniciado apenas procesos, hay que iniciar los procesos de catastro directamente para que cuando se haga el catastro, como debe hacerse, el verificador catastral, ¿no? O la entidad generadora de catastro vaya a validar la información catastral y definir las medidas y linderos y colindancias, pero dentro de un proceso catastral. Pero cuando es de parte es diferente. ¿Cómo de parte? Está individual. ¿El verificador? No, o sea, un dueño que está... No, pues procede de la misma manera, porque él solicita un verificador catastral. Claro. Y él le va a solucionar lo mismo, pero va a ser algo puntual. Y lo que se necesita es que algo, digamos, más global, ¿no? Algo matriz, ¿no? Que es lo que se solucionaría no el problema de uno, sino de toda la ciudad. Lo que se necesita es eso. Definitivo, pues, por eso, ya ahora tú mismo llegas al mismo tema. ¿De qué sirve solucionar un casito cuando sé que el problema es de todos? Entonces, mejor hacerlo masivo, ¿no? Y solucionaremos estos problemas.
No que este casito de acá solito, ¿no? Y después el otro, y después el otro. O sea, ¿cuándo terminamos, no? ¿Se entiende, no, señorita? Saneamiento catastral y registral. Advirtiéndose que los documentos municipales, que el espacio territorial donde se ubica un inmueble en materia de saneamiento catastral y registral, conforme a la ley 2829/4 y su reglamento, no se encuentra ubicado en zona catastrada, al no haber sido declarada como tal, el requisito de la hoja informativa no resulta exigible por cuanto el mismo no está referido exclusivamente a predios ubicados en zonas catastradas. Estamos hablando de que se advierte que hay documentos, ¿no?, que en el cual ubica un inmueble que a lo mejor no se encuentra en una zona que haya sido materia de procesos catastrales, ¿no?, porque no fue declarada como tal. Hay requisitos que nos permiten para poder declarar un inmueble catastrado. Hay una hoja informativa catastral, pero esta no, pues no la voy a dar porque todavía no hay proceso, pues. Solamente nace cuando hay proceso la hoja informativa catastral. Cuando entramos con la ley, entramos con proceso catastral. No es exigible por cuanto el mismo no está referido exclusivamente a predios ubicados en zonas catastradas. Básicamente, es factible que pueda entrarse en un caso muy, digamos, individual. No se le exija a él la hoja registral, ¿no?, la hoja informativa catastral, porque recién está entrando en un proceso y no masivo, ¿no es cierto? Rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas. La determinación y o rectificación del área, linderos y medidas perimétricas de los predios urbanos ubicados en zona urbana deberá efectuarse en virtud a los procedimientos previstos en la ley previa a lo que es Ley de Habilitaciones Urbanas 27333 o en mérito al procedimiento saneamiento catastral y registral regulado en el reglamento de la 2829/4, pudiendo efectuarse de manera unilateral por el propietario solo si no se afectan los colindantes, siempre que se presenten los documentos pertinentes emitidos por los entes generadores del catastro. Terrenos en los cuales, en forma individual, pues me determina que mi terreno en el contrato dice 200 metros cuadrados, pero por modificación física tengo pues 180, ¿no? Entonces yo quiero rectificar eso. Si estamos hablando en zonas urbanas, ¿no?, el verificador catastral puede llevar a la regularización de lo que son las áreas, linderos y medidas perimétricas, ¿no?, siempre que no afecte ese terreno a otros colindantes, ¿no? O sea, si es que no afecta, perfecto. Si está dentro de un proceso catastral, encaja y ya se hace la rectificación del caso. Pero si no se hiciera el proceso catastral, no debe afectar a colindantes, ¿no? Y a pesar de que esa área, te apuesto que ha sido afectada por los colindantes. Se de cajón, ¿no? Saneamiento catastral. Es improcedente la conversión en inscripción definitiva de área, lindero, medidas y perimétricas cuando la oficina de catastro determina que la nueva área afectan a los predios de los opositores con el texto definitivo, ¿no? Yo creo que no puedo cambiar mis áreas, ¿no?, y aprobarme la registro pública si es que la oficina de catastro emite un informe que está afectando, ¿no?, lindero, medidas y áreas de colindantes, ¿no? O sea, eso es generar pues duplicidad, triplicidad, registrar problemas a futuro. Debe estar limpio, básicamente. Y estamos hablando de leyes de 2014, ¿eh? Afectación en el procedimiento de saneamiento catastral. Si bien es cierto que la carga de la prueba corresponde a los opositores, nada impide que los solicitantes del saneamiento catastral presenten pruebas documentarias para desvirtuar la afectación alegada por los opositores. Hablemos de afectación, de que afectación en uso, pues, ¿no? Afectación del terreno, ¿no? Procedimiento de saneamiento, si bien es cierto que a veces existe problemas de afectación sobre parte de tu terreno, el terreno completo, ¿no?, deben haber pruebas documentarias que puedan evitar la afectación alegada por una persona, porque puede ser entidad, un ministerio, el Estado mismo, ¿no?, que afecten en uso una propiedad privada, ¿no? Hay que tener bastante cuidado con eso, ¿no? Puede afectar sobre terrenos del Estado, pero no puede afectar sobre propiedad privada. Prevalece la propiedad sobre la afectación del terreno del Estado, salvo que la afectación del terreno del Estado sea por un tema nacional, de urgencia, de necesidad nacional, no de quitarle parte del terreno a alguien individual, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, puede haber cuando te pueden expropiar, te pueden afectar en uso, ¿no? Muchas de las propiedades
que iba a pasar el tren eléctrico, línea número 2, ¿no? Eran propiedades privadas. Y para evitarse esa afectación, se han hecho pasar por avenidas panamericanas, carreteras, ¿no? Pero no les han, digamos, entrado en conflicto con ellos, no han expropiado terreno. Es que es más complicado, si no las obras pues no terminan nunca cuando acabar, ¿no? Las obras deben ser parte de un proceso legal, administrativo, sin afectar la propiedad de terceros. Nadie debe afectar, una afectación debe... Para tal caso, el Estado está acostumbrado a hacer afectaciones en uso. Los terrenos del Estado se los dan a los ministerios y le dicen, te doy en afectación en uso y puedes hacer lo que quieras, construir y todo, pero no es tu propiedad, porque es del Estado. Una vez eres Ministerio de Vivienda, después vas a ser Ministerio de Economía, ¿no? El mejor ejemplo es el Museo de la Nación. Fue Ministerio de Pesquería, después Ministerio de Cultura, ahora Museo de la Nación. Entonces le está dando pues afectación porque el terreno es del Estado. O sea, le puede cambiar. Todos los municipios, disculpe, todos los ministerios están sobre terrenos del Estado, por si acaso. Están afectados en uso. Nunca acepte algo de afectación en uso, porque solamente le van a decir, por un tiempo que yo quiera, te puedo sacar, y en otro puedes construir, y todo lo que construye queda para mí. Imagínense. Eso es lo que le sucede. Yo le comenté algo sobre lo que sucede en San Marcos, por ejemplo, con respecto a los hospitales. ¿Les hablé sobre eso? Sobre los hospitales, sobre lo que es la afectación en uso, y que básicamente pues, a paso de 30, 40 años, muchos doctores actualmente jóvenes creen que es propiedad de San Marcos. No, son afectados en uso por eso. Entonces se le da, en cualquier momento lo sacan. Entonces eso implica que no hagan muchas construcciones. Pues.